Hola, buenas noches. Buenas noches, vamos a esperar a que más personas se conecten para empezar de lleno con esta transmisión. Gracias a los que ya se están uniendo y ya se están conectando. Buenas noches. Gracias por estar ya conectados en esta transmisión. Hola, bienvenidas, bienvenidas a las que ya están conectadas. Hola Clau, bienvenida. Dulce Mejía, bienvenida. Gracias por estar ya conectados a esta transmisión. Gracias Majo Melgar por estar ya conectadas y bueno, solo vamos a esperar a que se conecten más personas para poder empezar de lleno. Les quiero pedir si tienen peticiones de oración, de una vez las pueden empezar a colocar, ¿verdad? Para que podamos al finalizar tener un tiempo de oración por estas peticiones. Gracias a todos los que se están uniendo. Mi nombre es Paola de la Cruz y de verdad es un privilegio estar esta noche transmitiendo desde esta página de este ministerio hermoso, Héroes por Fe, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que me están otorgando de poder acompañarles esta noche y poder compartir un poco de lo que pues Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Soares, gracias, bienvenida. Dios te bendiga, gracias a todos los que se están conectando. Pueden ahí empezar a escribir también si tienen alguna petición de oración. Creo que de verdad vamos a tener un tiempo hermoso de oración al finalizar esta transmisión. Bueno, pues gracias a todos los que pues ya se están uniendo. Pueden también compartirlo en sus redes, ¿verdad? Si desean pues que más personas puedan escuchar esta noche pues este testimonio y también pues una palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo importante. Y si hay alguien que tú sabes que está pasando una prueba difícil, un tiempo de dificultad, o está de verdad esperando un milagro, yo te quiero pues invitar, ¿verdad? A que compartas esta publicación con esta persona, porque estoy segura que Dios puede hablar esta noche, ¿verdad? A su vida. Bendiciones y abrazos hasta Brasil. Gracias por estar ahí ya conectados desde ya. Para los que se acaban de conectar, mi nombre es Paola de la Cruz y nuevamente le agradezco al Ministerio Héroes por Fe por esta invitación que me han hecho para poder acompañarles esta noche y poder compartir un poco, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en este tiempo. Pues para empezar a compartirles, tengo 33 años de edad. Creo que desde como cuando cumplí como 30 años, Dios empezó a hablarme de mis 33 años y yo realmente no entendía como por qué, ¿verdad? Yo solo sabía que Dios me había empezado a hablar de que algo iba a pasar a esta edad. Justo el año antepasado, a finales del año antepasado, pues empezamos a trabajar con un grupo de amigas, un ministerio que se llama Cita con Dios y que Dios me ha dado el privilegio, el enorme privilegio de poder dirigir. Y
luego de que empezamos a trabajar en este ministerio, que es para mujeres solteras, empezaron a venir ciertas dificultades a mi vida. Y la primera de ellas fue justo yo saliendo un día de mi trabajo, en mi tiempo de almuerzo. Salimos con una compañera y nos cruzamos una calle, ¿verdad? Un carro nos dio vía para que nosotras pudiéramos pasar, pero en el último carril nosotros no vimos que venía un carro a una velocidad muy alta, ¿verdad? Nosotras ya nos estábamos cruzando y ya no pudimos detenernos. El carro nos tiró a las dos. Yo solo recuerdo ese momento donde uno ya no se puede ni detener ni correr, y el vehículo nos impactó a ambas quedamos tiradas en el asfalto. Yo quedé totalmente inmovilizada, no podía moverme. Mi compañera sí logró moverse un poco, pero llegaron los bomberos, nos llegaron a recoger. Yo literalmente no me podía mover, no recuerdo haber podido mover mis piernas. Era todo muy confuso, solo escuchaba que mis compañeros me gritaban, mucha gente se acercó a ayudarnos. Nos llevaron en una ambulancia a un hospital, y al momento de ingresar al hospital, pues todos los doctores y todas las enfermeras, al momento de verme a mí, decían: ella va para ingreso, ella va para ingreso. Me quitaron, rompieron mi ropa, ¿verdad?, que yo llevaba. Y yo toda asustada, ¿verdad?, porque yo dije: Dios mío, ¿qué me pasó, verdad? ¿Qué me quebré? Me hicieron radiografías absolutamente de todo el cuerpo, porque no sabían qué era lo que tenía quebrado. Para todo eso, de verdad, el momento, vivir eso, sentir que no podía mover mi cuerpo, de verdad yo estaba muy, muy asustada, y me ingresaron a un cuarto de shock, y en ese cuarto de shock yo estaba sola. Y yo recuerdo que en ese lugar yo empecé a llorar y empecé a cantar ahí acostada, y empecé a cantarle a Dios. Y yo dije: Señor, mi confianza está puesta en ti. Realmente no sé qué resultados me van a dar, pero solo puedo confiar en tu voluntad perfecta y en tu plan perfecto para mi vida. Y empecé a cantar. Al ratito llegó mi compañera, ella ya iba caminando y me dijo: mira, yo estoy bien, no tengo nada, entonces yo ya me puedo retirar, pero tus resultados todavía no están, entonces yo voy a esperar hasta ver qué te dicen a vos, ¿verdad? Pero en ese momento, de verdad, créanme que yo sentía una paz muy grande en mi corazón, porque de verdad podía sentir la presencia de Dios ahí en ese cuarto de shock. Podía sentir palpablemente, o sea, podía sentir que ahí habían ángeles conmigo, podía sentir que de verdad la presencia de Dios estaba ahí conmigo. Y luego de todo llegó un doctor y me dijo: mire, quiero contarle, me dijo que ya tenemos todos los resultados y usted no tiene absolutamente nada, no tiene ningún hueso roto, así que puede sentarse. Cuando a mí me habían hecho las radiografías, yo no me pude sentar para pasarme a la otra camilla. Entre todos me tuvieron que pasar porque yo no podía hacerlo. Y en ese momento, cuando él me dice: mire, siéntese, fue como de verdad un milagro el que yo me pudiera sentar, y ya me podía mover. Salí del hospital caminando, como un par de horas después de haber ingresado. Y yo les puedo testificar que fue únicamente la poderosa mano del Señor que hizo esa obra, porque un carro, era una camioneta grande, que nos impactó con una velocidad tan fuerte a ambas, y ninguna de las dos quedamos con ningún hueso roto. A la semana, porque sí fui a terapia porque había un dolor en mi cuello, a la semana
me subía a un Uber. Y recuerdo que él me dijo qué le pasó porque yo no me podía mover mi cuello. Y le conté, ay, es que era que me atropellaron. Ay, me dijo, yo vi hace 2 semanas en Zona 10 cómo atropellaron a 2 muchachas. Y yo me quedé tan impresionada porque había sido en esa zona donde a nosotras nos habían tirado. Al seguir la plática, ¿verdad? Coincidimos en que él había visto cuando tanto a mi compañera como a mí nos tiró el carro. Y las palabras de él, creo que Dios permitió que yo las escuchara porque Dios necesitaba que yo terminara de ver el milagro que él había hecho ese día. Y sus palabras fueron, mire, me dijo, yo creí que las habían matado porque es que se escuchó un impacto tan fuerte como cuando chocan 2 carros. Ese fue el ruido que se escuchó. Y yo dije, bueno, a mí no me quedó ningún moretón, no me quedó un lugar donde yo diga el carro me impactó y me dio en algún lugar, ¿verdad? Le pregunté a mi compañera, mira, ¿te quedó algún moretón de algún lugar donde te ha dado el carro? No, a mí no. Entonces, el sonido que él escuchó, yo estoy segura que no fue que me impactara a mí o que impactara a mi compañera, sino realmente entendí la palabra de Dios cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque estoy segura que ese carro no impactó directamente en mi cuerpo, sino impactó en un ángel, literalmente, porque ni a ella ni a mí nos quedó un moretón y pues mi cuerpo sí es de que un pequeño golpecito y se le nota, ¿verdad? O sea, yo estoy totalmente segura que Dios me quería mostrar la forma en que Él me cuida, la forma en que Él me guarda y pues no sabía realmente que era como el inicio de un proceso de largo, ¿verdad? Que he vivido, pero que en cada episodio de ese proceso he podido ver la mano del Señor. A los meses empieza la pandemia y pues creo que todos ustedes me entenderán que es vivir esta pandemia y cómo ha sido enfrentarla, ¿verdad? Los cambios que ha traído a todos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? A todos, literalmente a todo el mundo. Eh, pero llegó el momento donde iba a afectar mi vida y afectar mi familia. El 5 de septiembre del año pasado, pues di ese positivo que realmente nadie quiere dar, ¿verdad? Y salí positivo a COVID, ¿verdad? Estuve 5 días en mi casa después del positivo, tranquila, no tenía como mayor síntomas, no tenía mayor dolor, pero sí tenía esa cierta fatiga y ese cierto cansancio que uno empieza a asustarse, ¿verdad? Me dijeron, mira, compra un oxímetro para medir tu oxigenación y ver en qué nivel estás saturando. Y lo hice, ¿verdad? Ya cuando llegó el momento donde yo me paraba de la cama y me cansaba solo por pararme de la cama. Y mi oxigenación estaba en 86, ¿verdad? Que es bastante bajo. Y sí me habían dicho, mira, si estaba en 90, o sea, no puede estar abajo de 94, si está abajo de eso, necesitas atención hospitalaria. Y como ustedes imaginarán, pues me asusté, ¿verdad? A las 2 de la mañana de esa madrugada me trasladan al hospital. Ese camino, ese lapso en el que yo voy de mi casa hacia el hospital ha sido los minutos, creo que de los minutos más difíciles de mi vida, porque el hecho de sentirse sin oxígeno, no sé si alguien de los que está viendo la transmisión o de los que va a ver la transmisión ha atravesado esto, pero entenderá que de verdad es una de las peores sensaciones que uno puede vivir, sentir que el aire ya no le llega a uno a sus pulmones. Yo iba con la cabeza de fuera de la ventana del carro donde iba y sentía que ya no me llegaba nada de aire. Nunca tuve tos en sí, sino la tos que me daba era por la falta de aire. Entonces yo iba pues ya tosiendo porque el aire no me llegaba. Yo me tardé en ir al hospital porque
pues ustedes me imagino que vieron como yo, ¿verdad? Las largas colas que habían para poder ingresar a un hospital. Pero cuando yo llegué al hospital no había ni una sola persona en ese lugar. No fui la primera en que atendieron. Me tuvieron que volver a hacer el hisopado porque no llevaba el positivo en papel y necesitaba eso. Pero en todo ese proceso, de verdad yo les puedo decir que yo vi al Señor obrar, la forma en que me atendieron, en que yo ingresé. Estuve 10 días en el hospital con oxígeno en lo más alto, ahí en esa área, ¿verdad? O sea, si yo hubiese necesitado un poquito más de oxígeno, me hubiesen tenido que pasar al área de intensivo. Mi estado era un estado crítico, ¿verdad? Cuando mi familia o algunas amigas muy, muy cercanas llamaban al hospital, les decían los doctores, ella está en un estado crítico, ¿verdad? Ella está estable, pero en un estado crítico. Y yo no sabía la cantidad de personas que estuvieron orando por mi vida, pero habían cadenas de oración en grupos de Facebook, en iglesias, hasta en otros países. O sea, de verdad fue algo que yo no tenía ni idea, ¿verdad? Cuánta gente había estado orando por mi vida. A los 10 días empezaron a disminuirme el oxígeno. Ya lo usaba como por tiempos, por lapsos. Pero no sé si en este momento estás atravesando alguna dificultad y sé que en medio de los momentos más difíciles nos cuesta entender el propósito de Dios. Pero todo lo que nos toque vivir, de verdad, no hay nada que tenga un despropósito, que se quede sin propósito alguno. En el Señor todo cobra sentido y Él todo lo va a usar para nuestro bien, aunque no lo entendamos en ese momento. Como en el 6.º día más o menos que yo estaba en el hospital, ¿verdad? O sea, los primeros días yo les puedo decir, yo no vi nada más que mi propia necesidad, ¿verdad? O sea, yo me sentía mal, muy mal, yo no podía ni caminar, no podía ni ir al baño, no podía casi que ni sentarme, para todo me tenían que ayudar. Cuando me iban a bañar al baño me tenían que llevar con el tambo de oxígeno atrás porque si no yo sentía que me moría. Entonces esos primeros días, de verdad, yo estaba tan enfocada en mi necesidad y en mi dolor que era incapaz de ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y recuerdo una noche que escuché en la habitación de al lado, escuché a una persona que estaba quejándose. Era un quejido de verdad que me rompió el corazón. Yo decía, ¿qué le está pasando a esa persona, verdad? Porque solo se escuchaba literalmente un quejido. Al otro día, en la mañana se escuchó, luego ya no se escuchó y entonces cuando llegó una enfermera le pregunté, mire, la persona que se estaba quejando anoche, me dijo, fue trasladada al intensivo porque se puso muy mal. Créanme que cuando a mí me dijo fue trasladada al intensivo me pegó bastante porque estábamos pues casi en la misma condición. Y en ese momento yo sin saber su nombre, porque no sabía cómo se llamaba, empecé a orar por ella. Y creo que ahí fue donde el Señor abrió mis ojos para la necesidad que realmente había a mi alrededor y para empezar a entender un poco del propósito, porque Dios había permitido que yo llegara a ese nivel y ahí al hospital. Empecé a orar, ¿verdad? Cuando pude hablar con mi familia, les conté y les pedí que por favor oraran por ella. Yo ya sabía en ese entonces el nombre y entonces yo le pedía mucho a Dios y yo le decía, Señor, ten misericordia por favor de ella, permite por favor que ella salga, ¿verdad? De esta enfermedad. A los 2 o 3 días, pues yo ya empecé como a medio levantarme, a caminar por momentos, ¿verdad? Sin oxígeno y me trasladaron a otra habitación. Ahí volví a escuchar a una señora que se quejaba y lloraba y pegaba gritos y de verdad otra vez mi corazón se conmovió, o sea, se dolió, ¿verdad? Y ahí yo ya podía dar mis pasos sin oxígeno y me fui a ver, ¿verdad?, qué estaba pasando. La señora sí estaba muy mal, estaba agonizando y ella lo que quería era ver a su familia, o sea, hablar con su familia.
eh, con otra amiga ahí del Ix logramos localizar a la familia. La familia logró verla, ella, su semblante cambió tanto, ¿verdad? Por cuando vio a su familia y luego pudimos orar por ella. Yo le agarraba su mano, le daba un beso en la frente, o sea, de verdad yo sentía como que era mi familiar. Y al otro día, como a mediodía más o menos, se la llevaron al intensivo también y en la tarde nos avisaron que había fallecido. De verdad, yo creo que en esos momentos yo empecé a entender claramente a lo que Dios me había llevado, a abrir mis ojos a la necesidad que existía en mi alrededor y ya empecé como mis propias necesidades quedaron como en segundo plano. Ese día que nosotras fuimos a orar eh, por esta señora que falleció, una señora de al lado, al momento de que ya veníamos de regreso, me llama y me dice, mire señor, disculpe, ¿puede orar por mí, por favor? Eh, Creo que me van a... Me cortaron hoy un pedazo de mi pie y si esto no cicatriza, van a amputarme la pierna. Y vamos con esta otra compañera, ¿verdad? Amiga que conocí ahí en el Ix y empezamos a orar por ella. Empezamos a desatar un milagro, ¿verdad? Para que no le cortaran su pie completamente. Eh, Luego la señora de al lado igual, mire, yo necesito que oren. Y algo empezó como un impulso a ir a orar por una persona, yo no sabía que el Señor lo iba a usar para llevar esa palabra, primero su amor, ¿verdad? Su amor hacia las personas, poder darle un abrazo a estas personas que no, de otra forma, ¿quién las iba a ir a abrazar ahí al hospital y con COVID? Eh, Pudimos orar por ellas. Fue un tiempo de verdad, yo les puedo asegurar que fue un tiempo de tanta bendición. Yo me sentía tan contenta solo el hecho de pensar que estaba ahí para eso, para ir a mostrar el amor de Dios. Y yo me recuerdo que hablaba con mi papá y le decía, papá, fíjate que hoy fui a orar por tal persona. Hoy fuimos a orar por tal persona y tal persona recibió al Señor Jesús en su corazón. Y de verdad fue un tiempo difícil, pero creo que una de las cosas que hace que el pasar por la prueba no sea tan difícil es entender el propósito por el cual Dios está permitiendo que atravieses esa dificultad. Entonces, si estás pasando un momento difícil, yo te quiero invitar para que esta noche tú le preguntes al Señor, muéstrame el propósito, muéstrame el por qué o el para qué yo estoy atravesando esto, porque te va a ayudar a ya no enfocarte en tu dolor y en tu necesidad, sino el entender para qué Dios está permitiendo eso. Una de las noches, yo recuerdo que empezó a llover, estaba lloviendo muy fuerte y entonces mis huesos me empezaron a doler mucho puede ser el mismo efecto de la enfermedad. Y esa noche Dios me dice, hoy vas a ir a orar por sanidades, vas a ir a orar por milagros. Y yo nunca había orado específicamente así por decir, ay, voy a orar por un milagro sobrenatural y eh, por enfermedades pues, para echar fuera toda enfermedad. O sea, nunca a ese nivel, ¿verdad? Yo siempre decía que la gente tenía que tener como un llamado especial para esa área. Pero esa noche el Señor me hace ese llamado a mí y me dice, vas a ir a orar. Y yo decía, pero a mí me duelen mis pies y me estaba afectando la garganta, el frío que había. Pero de verdad, es una inquietud que no pude quedarme acostada, sino tuve que ir y con varias personas Dios me llevaba y me decía, vas a orar por esto. Y empezamos a orar. Yo recuerdo que oré por una señora que no tenía nada de vista, no tenía nada de vista, porque a raíz de que ella tenía diabetes, perdió la vista totalmente. Y esa noche yo fui a orar y yo le dije, si usted cree, Dios puede hacer el milagro. Y empezamos a orar. Y yo de verdad oré con todo mi corazón. Y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, ah, haz que ella pueda ver.
Y pues oramos esa noche, ¿verdad? Oramos, creímos, ¿verdad? Eh, Al Señor por un milagro. Y al otro día en la mañana me empezó a gritar, ella estaba en una habitación diferente, ¿verdad? Me empieza a gritar y yo llegué y me dijo, es que estoy viendo luz y yo no puedo creerlo, me dice, yo no la distingo completamente, pero yo veo luz y yo miraba totalmente oscuro, o sea, yo no miraba nada, me dice, y hoy puedo ver rayitos de luz. Y ella empezó a llorar y me dijo, gracias por orar por mí. Y yo no podía creer, ¿verdad? O sea, yo soy como, ala, Señor, lo hiciste. Y de verdad empecé a ver milagros ahí adentro, empecé a ver milagros. Una señora que había pasado años de años odiando a su papá. Y esa noche Dios me llevó a orar por ella y también con diabetes. Y yo le dije, vamos a orar. Y empezando a orar, yo le digo, mire, usted no ha perdonado a su papá y es necesario que lo haga para que el Señor pueda darle sanidad a su corazón, que es lo principal. Y ella empezó a llorar y me dijo, yo no lo he perdonado y lo quiero perdonar. Y esa noche aceptó al Señor Jesús en su corazón. Esa noche eh, perdonó. Y al otro día me dijo, mire, me dijo, yo tenía muchos años de no dormir como logré dormir anoche. Tenía años de no sentir la paz que yo estoy sintiendo. Y si por esto yo vine aquí a este hospital, eh, créame que valió la pena. Gracias, gracias por orar por mí. Y yo de verdad solo podía ver la magnitud de los planes de Dios que de verdad exceden a los nuestros. Pues nosotros decimos, ay, por qué yo terminé hospitalizada? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Pero el Señor ya tenía un plan y era un plan que iba muchísimo más allá de mi vida. Era por amor y misericordia a muchas personas que estaban ahí, a muchas mujeres que necesitaban un abrazo de parte de Dios. De verdad, cuánto, de verdad, entender cuánto significaba un abrazo ahí. Un abrazo de parte de Dios, ir a mostrar el amor de Dios, ir a servir, a y sobre todo ir a compartir el Evangelio. Personas que recibieron ahí al Señor Jesús. Creo que hizo de mi experiencia en el hospital una de las mejores experiencias, muy difíciles, claro, pero el Señor le dio un propósito muy grande. Eh, Igual la gente afuera seguía orando por mí y poco a poco empezamos a ver los avances en mí, mis pulmones se empezaron a descongestionar, empezaron a desinflamarse y gracias a Dios, de verdad, glorifico a Dios por esto porque es muy probable que, bueno, creo que no la hubiera contado si no hubiese sido por el poder de Dios, ¿verdad? Que me levantó literalmente de esa cama del hospital y 18 días después de estar hospitalizada, pues regresé a mi casa, gracias a Dios, ¿verdad? Y de verdad Dios es un Dios de milagros y los milagros que yo he visto, yo estoy segura que si yo estoy hablando esta noche aquí contigo y si lo estoy compartiendo esta noche contigo es para decirte, Dios sigue siendo el mismo Dios de años atrás, de ayer, de hoy y va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Su poder nunca ha dejado de ser y su amor por nosotros menos. Entonces, de verdad, si estás atravesando algo difícil, yo te quiero decir, Dios está contigo, Dios te ama de una manera sobrenatural y oro para que esta noche tú puedas experimentar ese amor, para que tú puedas sentir ese amor y ese cuidado del Padre para tu vida. Que no importando lo que tú estés pasando o si llevas años clamando por algo y no ha llegado ese algo, yo te quiero decir, Dios sigue en control de sus tiempos para tu vida, Dios sigue en control de cuándo Él va a responder. Pero mientras ese milagro llega, mientras esa sanidad llega, mientras eh, eso que tú le estás pidiendo a Dios llega, encuentra el propósito. Encuentra el propósito porque yo estoy segura que es un propósito que va muchísimo más allá de lo que tú puedes imaginar. Eh, Hay una palabra que quiero compartir esta noche contigo
y está en Efesios 3:20. Se ha convertido en una de las palabras claves y remas para mi vida. De verdad lo pude vivir palpablemente ahí en el hospital. Y, y es Efesios 3:20 y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y de verdad yo quiero que te apoderes de esta palabra esta noche. Porque aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que tú puedes tan solo imaginar. Ese Dios, ese es tu Dios, ese es mi Dios, es nuestro Dios. Y es ese poder que actúa en nosotros porque Él vive en nosotros. Él te va a sorprender, estoy segura de eso. Porque para mí mi milagro hubiese sido nunca enfermarme de COVID y decir, ay, yo soy una de las estadísticas de que nunca le ha dado. Pero no, su poder iba muchísimo más allá, o sea, su plan iba muchísimo más grande de lo que yo podía imaginar, porque no se quedó en, no me dio, se quedó en, me dio, me llevó a un hospital, permitió que yo llegara a un hospital y permitió que salvación llegara a vidas que probablemente en otro momento no hubiese llegado. Y Dios así lo permitió. Y creo que no solo para mí, sino para muchas personas que han experimentado esto. Y por eso te digo esta noche que probablemente tú dirías, mi milagro sería que este año Dios me diera esto que le estoy pidiendo, este trabajo, esta oportunidad de irme a estudiar con una beca. No sé cuál sea tu milagro, no sé cuál sea lo que tú estés pidiendo, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que el plan de Dios va muchísimo más grande de lo que tú le estás pidiendo, va muchísimo más grande y excede realmente tu imaginación, lo que tú puedes imaginar, lo que tú puedes pensar, el Señor lo excede todo. Entonces, esta noche, empieza ahí en donde estás a pedirle al Señor que te muestre que esto que estás atravesando tiene un propósito y que tú lo quieres ver y que tú lo quieres entender. Que esto que tú estás pasando tiene un para qué y Dios lo está usando, aunque tú no lo puedas ver en este momento, aunque tú digas, mira Paola, pero ya el proceso tardó muchos años, no le entiendo, yo no le he encontrado un para qué puede tener esto, yo te puedo decir, sí, sí, tiene un para qué y Dios ya lo está haciendo, aunque tú no puedas verlo. Y te aseguro que lo que Dios está haciendo en tu vida no solo ha sido para ti, sino ha servido para impactar la vida de otras familias, de tu propia familia, y va a servir y va a seguir sirviendo para impactar, para transformar, para cambiar. Y el día que tú recibas ese milagro, puedas entender que realmente Dios excedió su plan, que no se quedó corto en lo que tú le pedías, sino que realmente fue muchísimo más allá. Yo recuerdo que cuando estaba en el hospital una noche orando, Dios me empezó a hablar y sentí, ¿verdad? Que Dios me decía, la obra que yo voy a hacer en tu vida es una obra completa. Y cuando yo salí del hospital, pues yo lo creí, ¿verdad? Yo dije, Señor, gracias, ¿verdad? Yo voy a salir de aquí al hospital completamente sana, sin ningún dolor, sin ninguna secuela, ¿verdad? Que era lo que hablaba mucho de las secuelas que quedaban de la enfermedad. Y recuerdo que ese día que salí del hospital, medio me pegó un airecito y yo sentía que otra vez estaba congestionada, me daba como algo en el pecho y en la garganta. Y así pasé un mes, 2 meses y sentía que un pequeño aire me afectaba mucho mi garganta. Según me explicó la doctora, era como una alergia que me había quedado al frío. Entonces no podía exponerme mucho al frío,
que me pegara un pequeño viento porque hacía que yo me empezara a poner mal. Y yo dije, Señor, pero si tú me dijiste que la obra que ibas a hacer la ibas a hacer completa, pero no era en mi tiempo, era en su tiempo. Y yo seguí creyendo. Y dije, bueno, Señor, tú me dijiste que la obra que ibas a hacer iba a ser una obra completa. Y yo amo el frío, así que te pido que por favor no me quede esta afección al frío porque no, o sea, a mí me encanta el frío. Y pasaron algunos meses, tomé pues algunas vitaminas y gracias a Dios hoy les puedo decir, ya me puedo quitar el suéter, puedo estar un día sin suéter y no me afecta a como estaba al principio. Pero lo que quiero decir es, Dios hace obras completas, no hace obras a medias. Y si Él te dio una promesa, eh, créeme que Dios la va a cumplir. No sé qué promesas estaba esperando el Señor, pero siento decirte esta noche que esa promesa Dios la va a cumplir y no va a quedar sin cumplimiento, porque Dios no deja avergonzados a sus hijos. Y si Él te prometió algo, Él lo va a hacer, solo que lo va a hacer en su tiempo. Y mientras, en este lapso de que llega ese cumplimiento, disfruta el proceso, porque esto es solo un proceso, es un proceso en el que Dios te está preparando para recibir lo que Él te quiere dar y que es algo que va a sobrepasar lo que tú has pensado o imaginado. Eh, el 30 de, terminando, ¿verdad? Saliendo de lo del COVID, ya me había reintegrado a mis labores, cuando una noche, una mañana, me habla mi papá y me dice, mira hija, fíjate que me lastimé, me duele mucho la cadera. Él es fue un paciente, ¿verdad? Que tenía 29 años de tener insuficiencia renal crónica. Sus huesos estaban pues ya debilitados y había usado como aproximadamente 2 años un andador, ¿verdad? Pero él caminaba, andaba de un lado para otro, estaba como bastante activo todavía y ese día de repente un dolor en su cadera hizo que él ya no se pudiera levantar de donde estaba sentado. Nos esperó a mi hermano y a mí que nosotros llegáramos, tuvimos que llevarlo en una ambulancia al hospital, le hicieron radiografías y la cuestión está en que su cadera se había quebrado y él de pie. O sea, no fue que se cayera, nada. Y empezó otro proceso más, un proceso mucho más difícil que el anterior. Y recuerdo que ese día que lo llevamos, ¿verdad? Y yo le dije, mira papá, Dios está en control, ¿verdad? Oré en el hospital antes de salirme y pues lo tenían que operar. Estuvo 15 días hospitalizado, le hicieron una operación y a los 15 días nos permiten llevarlo a la casa. Esos 15 días en la casa fueron 15 días difíciles, muy difíciles porque pues para nadie es fácil ver sufrir a, a su papá, ¿verdad? Creo que para nadie, a un ser amado. Pero también fueron un regalo del Señor. 15 días en los que disfrutamos mucho a mi papá, junto con mis tías, que eran quienes cuidaban a mi papá siempre, ¿verdad? Eh, Pudimos compartir con él, vivir, atenderlo, cuidarlo, consentirlo. Y a los 15 días tuvimos que llevarlo de vuelta al hospital porque la placa que le habían puesto en su cadera se movió. Así es de que tuvimos que llevarlo y vuelve mi papá al quirófano, lo operan 2 veces. Era un milagro realmente que él hubiera sobrevivido a la tercera operación, pero ahí seguía mi papá y con una actitud tan increíble, tan admirable. Y él decía, Dios va a hacer su obra, y Dios va a hacer su obra, y nosotros de verdad clamábamos al Señor, orábamos, creyendo en su poder, ¿verdad? Y en lo que Él podía hacer en la vida de mi papá. A los días nos avisan del hospital que mi papá le había dado neumonía, ¿verdad? Y tuvieron que llevarlo al intensivo y tuvieron que entubarlo. Esas son de las noticias que uno no quiere escuchar y no creo que nunca se está preparado para recibir.
Era difícil, ¿verdad? Saber que mi papá estaba en el intensivo y realmente nosotros creíamos que el Señor podía levantarlo de ahí, pero también sabíamos que su voluntad es perfecta y que también podía ser que su voluntad era que no, ¿verdad? Que él no saliera de ahí. Eh, a los 6 días de estar en el intensivo, el 14 de diciembre del año pasado, mi papá fallece y de verdad ha sido, creo que el proceso más difícil que hemos atravesado, que yo he atravesado. Y, y si bien mi milagro era que mi papá saliera con vida del hospital, que hoy mi papá estuviera conmigo, el plan de Dios era mejor. Era un plan que excedía a lo que yo podía imaginar o pensar, porque mi papá ya no tiene ningún dolor, ya no estaba atravesando ninguna dificultad. Mi papá ahora está gozándose con el Señor, está disfrutando al lugar donde él anhelaba ir, ahí está. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces el milagro no va a venir de la forma en que tú quieres que llegue ese milagro, pero Dios te da un milagro. Y siempre va a exceder a lo que tú estás pidiendo, va a exceder a lo que tú estás pensando, lo que tú has soñado. El Señor siempre va a exceder a lo que nosotros queremos. Y yo quiero hoy declarar una palabra para tu vida y decirte, el Señor está en control del proceso que tú estás viviendo. Contarte esto hoy, de verdad créeme que no es nada fácil, ¿verdad? Hablarte de estos procesos que han sido bien seguidos, pero solo el Señor puede fortalecer de esa manera y llenar el corazón, y creo que es su amor y su paz la que nos tienen de pie. Así que esta noche yo quiero hablar y declarar y desatar ese amor de Dios a tu vida. Esta tarde yo estaba orando por esta transmisión, estaba orando para pedirle al Señor su guianza, ¿verdad? Y algo que podía sentir era su amor. Y esta noche yo de verdad quiero orar para que tú puedas experimentar ese amor del Señor, ese amor que todo lo sana. Si hay un dolor muy grande en tu corazón, esta noche yo quiero orar para que ese amor del Señor sea como un bálsamo a tu corazón. Si te sientes que tus fuerzas se han debilitado, que tu fe se ha desgastado porque has orado y orado y orado porque pase algo en tu vida, porque pase un milagro, porque quieres ver algo, yo quiero decirte que esta noche su amor te abraza. Su amor te abraza y te dice, hey, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y mis tiempos son mejores que los tuyos. Mis tiempos son mejores que los tuyos, pero no dejes de creerme. No dejes de creerme a lo que yo he hablado para tu vida, porque va a llegar el tiempo del cumplimiento. Va a llegar el tiempo en el que el Señor va a responder a tu oración. Así es de que no dejes de creer, porque cuando dejamos de creer es cuando nos empezamos a debilitar y empezamos a desenfocarnos y empezamos a poner nuestra mirada en lo que nos hace falta, empezamos a poner nuestra mirada en lo que no tenemos, empezamos a poner nuestra mirada en nuestro dolor, y entonces nos perdemos de vista a lo importante, que es el Señor y su propósito. Que en lo que tú estás viviendo, que en lo que tú estás pasando, nada ha salido de control. El día de hoy yo estoy aquí porque ese era su plan, y por su gracia y por su misericordia, aquí estoy contándote esto. Y yo sé que un día tú vas a poder testificar, al igual que hoy yo estoy testificando de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Un día también tú vas a poder testificar de lo que el Señor ha hecho. Solo no dejes de creer, no dejes de creer. Oro por tu vida, Dani Salazar, para que el Señor en este momento te abrace y que ese amor sea como un bálsamo a tu corazón, para que sigas creyéndole al Señor, a que lo que Él ha hablado para tu vida, Dios lo va a cumplir.
Noemí, también oro por tu vida. Yo declaro que viene el tiempo del cumplimiento de Dios, que ninguna cosa ha quedado fuera de la voluntad del Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que el Señor va a cumplir con lo que Él te ha hablado. Clau, eh, quiero decirte que Dios está contigo en tu proceso. No has atravesado tu proceso sola. El Señor ha estado contigo y lo va a seguir estando en tus noches donde has orado y llorado, y esas noches donde solo Él te ha visto. Dios ha estado ahí, de verdad Dios ha estado ahí, y va a llegar el tiempo del cumplimiento. Solo no dejes de creer. María Susana, también oro por tu vida porque sin importar lo que estés pasando, si tal vez has sentido muy fuerte este proceso, pero Dios ha estado contigo y no te va a soltar, no te va a soltar, y va a seguirte abrazando, va a seguirte abrazando, va a seguirte abrazando, llenándote de su amor. Eh, Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos, y ahí donde estás, que puedas conectarte con el Señor. Vamos a tener este tiempo de oración. Y Padre, te doy gracias por esta noche, gracias porque sin duda alguna en ti nada es casualidad. Todo, Señor, tú lo tienes bajo tu control, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que se conectaron a esta transmisión, y por todas aquellas que van a seguir viendo el video, Señor, para que eh, pase algo en su corazón y se active esa fe de creer que tú sigues obrando, que tú sigues haciendo milagros. Padre, yo oro, Señor, por esos milagros que hemos estado orando, que todas estas personas que están conectadas han estado pidiendo, y yo oro, Señor, para que tú respondas a esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Yo creo en tu poder, creo en tus milagros, creo en que tú obras, Señor, de una manera sorprendente, en que tú obras más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, Señor, en que tú siempre nos vas a sorprender y siempre vas a hacer las cosas más grandes, Señor. Gracias por los procesos que tú permites que nosotros vivamos, porque sin duda alguna no somos los mismos después de salir de estos procesos, porque tú formas ese carácter, porque tú formas, Señor, eh, nuestra vida a la imagen que tú quieres, Señor, porque tú formas en nosotros eso que tú quieres que nosotros vayamos formando, ese carácter de Cristo en nosotros, Señor, y que podamos hablar de ti, Señor. De nada serviría, Señor, todos los procesos si no pudiéramos nosotros venir y glorificarte a ti. Así es de que esta noche, Señor, yo te doy la gloria a ti, te doy la alabanza a ti por todo esto que tú has permitido que vivamos con mi familia, pero que en todo hemos visto, Señor, tu mano, hemos visto obrar, Señor, te hemos visto obrar a ti, Señor, y te damos gracias porque has respondido conforme a tu voluntad, pero lo has hecho, Señor. Yo oro, Señor, por el corazón de estas mujeres y de estos hombres que están conectados esta noche, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor, para que tú les des nuevas fuerzas, para que cobren un nuevo ánimo, sin importar lo que esté pasando allá afuera, Señor. Creemos, Señor, en que tú sigues teniendo el control y en que tienes el poder para poder sanar nuestro cuerpo cuando está enfermo, Señor, o proveer, Señor, cuando hay escasez, o responder a esa necesidad especial por la cual han estado clamando, sin importar por lo que tú has estado orando, sin importar cuál sea el motivo. Yo hoy quiero decirte, el Señor ha estado escuchando tu oración. Y no queda ni una sola oración sin respuesta en el Señor, no queda ninguna sola, porque el Señor tiene guardadas esas oraciones, esas peticiones. Ninguna lágrima que ha salido de de tus ojos va a quedar así. O sea, el Señor todo responde. El Señor esta noche te abraza y te llena de su consuelo y te dice: cobra ánimo, cobra nuevas fuerzas. Señor, en el nombre de Jesús, que es la fe de todas estas personas pueda ser esta noche levantada. Si has sentido esa dificultad para conectarte con Dios, yo te digo esta noche: vuelve a tu primer amor, vuelve ahí a buscar
buscarlo a Él, vuelve otra vez a clamar, vuelve a leer su palabra, porque viene un tiempo de refrigerio para tu vida. Viene un tiempo de respuestas, pero tienes que estar conectado a Él, conectado a la fuente, conectado a Él siempre y creyendo firmemente que el Señor va a responder. Señor, te damos gracias, oramos por todas las personas que están pasando una enfermedad, que tienen familia, Señor, en un hospital. Yo oro esta noche, Señor, para que tú lleves esa sanidad, Señor, a esos cuerpos, todas las personas que están ahora mismo enfermos de este virus, de COVID, Señor, yo en el nombre de Jesús vengo a desatar una palabra de sanidad a esos pulmones, Señor, que están hoy enfermos en el nombre de Jesús, que pueda llegar ese oxígeno que necesitan en el nombre de Jesús. Oro por todas las personas que están atravesando otros problemas de salud, Señor, para que esta noche puedan sentirte a ti, que puedan sentir obrar lo que tú quieres obrar en sus vidas. Declaro sanidad en sus cuerpos en el nombre de Jesús. Si has estado atravesando un problema emocional, yo también hoy oro para que el Señor pueda sorprenderte y darte un corazón nuevo, sanar completamente tu corazón sin importar lo que tú hayas atravesado, lo que hayas vivido, lo que te hayan hecho. En el nombre de Jesús, este es un tiempo nuevo para tu vida y yo declaro que no va a quedar ninguna petición sin respuesta. Te amamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque tú todo lo haces más grande de lo que podemos nosotros pedir o imaginar. Gracias por conectarse esta noche. Los bendigo, ¿verdad? A todos los que estuvieron conectados. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Que el Señor los bendiga. Juanita Castellanos, que el Señor te bendiga y que responda a tu petición. Que el Señor te llene de fe para que puedas ver lo que el Señor te quiere mostrar en este tiempo. Gracias, Noemí Suárez. Gracias por estar conectados esta noche. Que Dios los bendiga. Gracias de nuevo al ministerio Héroes por Fe. Héroes por Fe, de verdad, van a ver la respuesta del Señor a sus peticiones, porque por la fe en Jesucristo y en que Él responde. Y yo soy respuesta de eso, ¿verdad? Entonces, gracias, que el Señor los bendiga, que pasen una feliz noche y que puedan seguir conectados a todas las transmisiones que se hacen, porque son para poder fortalecernos, para poder crecer en el Señor, y escuchar testimonios nos ayuda porque nos hace de verdad seguir creyendo y decir: yo voy a verlo al igual que ella, o voy a verlo al igual que él. Sigue creyendo por tu milagro, porque estoy segura que cuando tú menos sientas, ese milagro va a llegar y va a ser más grande de lo que tú has pedido o de lo que has imaginado. Que pasen muy buena noche. Dios les bendiga. Les mando un muy fuerte abrazo y sigan compartiendo esta publicación para que pueda llegar a esas personas que necesitan escuchar esta palabra y que necesitan cobrar un nuevo ánimo para seguir creyendo en las promesas del Señor.